Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes nos visitan pues de fuera y también a los que están aquí ya de tiempo con nosotros. Bueno, el día de hoy, jueves 3 de mayo, hemos dado cita para comentar una de las recientes obras publicadas por el doctor Flores Crespo. Es por este motivo que se decidió nombrar así a este foro: Educación, Políticas Públicas y Cultura. Antes de iniciar el foro, me gustaría hacer el siguiente comentario. Me parece que este foro es pertinente por dos cosas. La primera, hablar sobre la educación de nuestro sistema educativo siempre es pertinente, siempre es necesario, y sobre todo si existe un factor que invita a hacerlo. En este caso, la obra del doctor Flores Crespo. Segundo, el significado que tiene este espacio que es la Universidad Pedagógica Nacional, como un lugar que forma a futuros profesionales educativos, que los acoge e invita a interesarse y elevar el importante papel que tiene la educación no solo en nuestro país, sino en la sociedad. Es para mí un honor haber organizado este foro en conjunto con mis maestros de la línea Política Educativa de la Maestría en Desarrollo Educativo, de la cual soy estudiante, y sobre todo haberle añadido un plus al invitar a participar una mirada externa. Estoy segura que la unión de estas perspectivas ampliarán nuestras opiniones, pero sobre todo despertarán el interés por conocer este libro. El foro está organizado de la siguiente manera: cada uno de los comentaristas tendrá un tiempo de 15 minutos para exponer sus opiniones. En la segunda etapa habrá la ronda de preguntas o comentarios de parte del público. Será al final de las exposiciones en un tiempo de 30 minutos o hasta un poco más. Para esta segunda parte los invito a que todos sean partícipes de este panel, que hagan sus comentarios, sugerencias, con el fin de ampliar el debate. Y terminamos con las conclusiones y comentarios finales. Para dar inicio, presentaré la síntesis curricular de los comentaristas, empezando por el doctor Flores Crespo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y director de la revista Interamericana de Educación de Adultos del CREFAL. Mantuvo la columna Universidad Crítica en el suplemento Campus del periodo Milenio durante 13 años y ahora escribe para el portal de Educación Futura. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre la movilidad social de los técnicos superiores universitarios y realiza junto con investigadores de la UNAM, CIDE, Flaxo y CREFAL una evaluación de la reforma educativa en su eje de evaluación y calidad. En segundo lugar tenemos al doctor Roberto Rodríguez Gómez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es director de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM, así como especialista en temas de política educativa y educación superior comparada. En tercer lugar tenemos a la doctora Guadalupe Olivier Tellez. Ella es socióloga de la educación, maestra y doctora en pedagogía con orientación en política y sociología de la educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es profesora investigadora titular C de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, donde pertenece al área de política educativa, procesos institucionales, gestión, y también pertenece al cuerpo académico de Sociología de la Política y Reforma y Cambio Educativo. Pertenece al Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y él también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente la doctora es coordinadora del doctorado en política de los procesos socioeducativos en UPN Ajusco y de la Comisión de Investigación en su área académica, así como
forma parte del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, mejor conocido como el COMIE, del cual también fue coordinadora general del Comité Científico. Y para terminar, se encuentra el doctor Miguel Ángel Bertis. Él tiene un doctorado en estudios organizacionales y se tituló con la tesis nombrada Gestión del cambio organizacional para la implementación de políticas educativas. Tiene gran experiencia en el campo de la docencia, pues ha impartido cursos de licenciatura en las carreras de Administración Municipal de la Universidad de la Sierra del Sur, así como en las licenciaturas de Pedagogía, Administración Educativa y Psicología Educativa. Es responsable del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Educación de la UPN Ajusco y también coordinador de la línea de gobierno de los sistemas educativos en la licenciatura de Administración Educativa de la UPN y coordinador de la enseñanza en la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a este evento y le cedo la palabra al doctor Roberto Gómez y le agradezco su participación en este panel. Hola, buenas, ¿qué tal? Está bueno el libro, se los recomiendo. Sobre todo es muy entretenido. No sé a ustedes, pero yo soy cada vez más partidario de los libros que uno abre por cualquier lado y te dicen algo, ¿no? Y ese es el caso del libro de Pedro, no necesita uno, puedes empezar por el prólogo, la introducción, capítulo 1, capítulo 2 y seguirse así hasta el final, al ser una recopilación de sus columnas periodísticas, primero en Campus Milenio, después en Educación Futura. Pues Pedro ha tratado una gran variedad de temas. Lo que tienen en este libro es una selección, supongo, de los artículos que más le gustaron, los que tuvieron más impacto, pero es una clasificación ordenada por los temas a los que ha venido acudiendo él en su reflexión. De manera que se pueden leer secciones completas del libro, por ejemplo, el que se refiere a políticas o el que trata de los problemas de la universidad o la sección sobre arte y cultura, se pueden leer así completas o, pues como les decía, llegar y abrir la página y ver qué hay ahí y encontrará uno algo interesante. Pues además de entretenido, como les decía, es interesante la mayoría de los temas que están plasmados en esta colección o en esta selección en sí mismo trae algo que sin duda alguna para los que son interesados en los problemas educativos de México, pero no solo para ellos, decíamos también arte, cultura, política, los intelectuales, los científicos, en fin, algo le dirá este trabajo. Y quisiera, después de hacer esta recomendación, pues unos 2 o 3 comentarios que son, digamos, notas o apuntes de bote pronto. El primero de estos comentarios se refiere al oficio de columnista editorial, que es una de las armas, digamos, del académico moderno, del académico de hoy en día, el poder manejar, además de los formatos, ya saben, de capítulo de libro o artículo para revista, o de vez en cuando algún libro, poder manejar el texto corto para los análisis que requieren un tratamiento inmediato para buscar y a veces conseguir impacto en la opinión pública, y esa es la columna periodística. La columna periodística o en ahora otros de los muchos medios que existen para la difusión de nuestro trabajo. No es sencillo tratar de, digamos, escribir algo en el formato cuartilla y media, 2 cuartillas como mucho, que es lo que exige este tipo de trabajo, y poder contener en esa
brevedad una reflexión que tenga un principio, un en medio y un final, porque de eso se trata. Y además hacerlo con regularidad, cada semana, estar pensando pues el día antes, ahora de qué voy a escribir, más o menos. Uno se lleva, bueno, dependiendo, hay distintos casos, 1 hora, 2 horas, 3 horas en poder armar algo que ya fue previamente pensado, sabiendo que el que lo va a leer se lleva 10 minutos, a lo mucho, y que si no lo atrapa el primero y el segundo párrafo, lo va a dejar. Eso es inevitable. Entonces es, digamos, un reto interesante, es un estímulo para estar pensando todo el tiempo, poder sistematizar las ideas, poderlas comunicar en un lugar, en un lenguaje asequible, digamos, para el público en general, aunque finalmente nuestros lectores sean también académicos, sean estudiantes, sean en no pocos casos, gente que se dedica a la toma de decisiones en las instituciones y que anda viendo a ver qué estamos diciendo o qué se dice de ellos. Y bueno, el cultivo de esta forma de trabajo ha tenido, me parece que un muy buen resultado en el trabajo de Pedro, y que le ha permitido poder comunicar sus opiniones, sus ideas, sus impresiones y también sus reflexiones mucho más de fondo. Todo ello está presente en este volumen. Habiendo leído, por fortuna, casi todo el contenido del libro con anterioridad a su publicación bajo este formato, es decir, por haber seguido con regularidad las columnas que publica Pedro, puedo afirmar que su estilo ha ido realmente madurando hasta alcanzar, digamos, un nivel en que se nota un estilo propio, ¿no? Realmente. Él comienza esta producción casi después de la experiencia de haber participado en los editoriales colectivos que integraba el Observatorio Ciudadano de la Educación hace 15, 20 años, ¿no? Estos editoriales colectivos pues tenían un formato bastante rígido, una descripción de hechos o de problemas, y terminaban invariablemente con preguntas que se hacían a un interlocutor imaginario, por ejemplo la autoridad educativa. Ese era el formato de los comunicados de observatorio, así se llamaban, se publicaban cada 15 en la jornada, y bueno, tuvieron su momento, ¿no? Al principio Pedro escribía más o menos en ese estilo, ¿no? Sí, planteando un problema, discutiendo el problema y terminando con preguntas. Ese ya no es el estilo que está presente en sus textos más actuales. En se adueña más, digamos, del tema, no termina con preguntas, en todo caso comienza con preguntas. Y ese es un punto muy interesante del trabajo que hace Pedro. El plantear, creo que invariablemente, primero la pregunta y después la respuesta. Parece obvio, pero la mayoría de los que escribimos en el periódico tenemos la respuesta antes que la pregunta, ¿no? Y una respuesta que se adapta a casi cualquier pregunta, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, el esfuerzo analítico de tratar de tener una opinión que no esté de antemano presente en el planteamiento del problema, me parece que es loable y que lo diferencia de otros articulistas que frecuentan o frecuentamos los medios. También diría que es propio de su estilo un énfasis en dos cuestiones: el significado y las consecuencias de los hechos. Si uno revisa, sobre todo sus artículos más de análisis de política, están centrados en cuál es el significado de determinado programa, política, acción, y cuáles son sus posibles consecuencias. Se pregunta menos, quizá con ventaja, sobre las motivaciones o móviles de esos programas o políticas, y va más directamente a los problemas que les decía, de significado y de consecuencias. Un tercer rasgo característico del estilo de Pedro es la argumentación. Es algo que yo entiendo, él aprendió sobre todo
en su posgrado en Inglaterra, que ha practicado con rigurosidad tanto en su obra académica como en su obra periodística, que trata de inculcar a los estudiantes y de enseñar. Es decir, el razonamiento argumentativo como el pilar más sólido de la comunicación de este tipo. Y si uno ve esos artículos, aún los que se dedican a temas más triviales, está presente un esfuerzo por argumentar permanentemente, y de que las conclusiones, lo que está presente siempre al final de cada artículo, haya sido sustentado en una cadena de argumentos. También está puesto allí, aunque me parece que bien oculto a veces, ¿no? Digamos, cuál es el sustento conceptual o teórico de sus argumentos, ¿no? Pedro, yo diría que es más partidario de la filosofía social de base liberal, esto que empieza con Rawls y va a culminar, bueno, en buena medida en Amartya Sen, por ejemplo, tema que ha sido muy refrescante para nosotros, pues poder tener acceso a otra literatura y a otra bibliografía y a otros argumentos fuera de las teorías de la dependencia, teorías de la reproducción, es decir, a perspectivas diferentes sobre los mismos problemas que nos ocupan, como los de desigualdad, como los de causas del desempeño de estudiantes, de docentes o de los propios sistemas. Es decir, mira los mismos problemas pero con otros anteojos. Digamos, él lo dice también, más la perspectiva del individualismo ético que la perspectiva de tratar de encontrar siempre en los factores de orden socioeconómico la explicación a todos o cualquiera de los problemas. No coincido en todo lo que plantea o propone Pedro en su trabajo. Entre él y yo tenemos diferencias en varios puntos, opinamos muy distinto, por ejemplo, sobre el sindicalismo magisterial, ¿no? Pero eso no obsta para que ello nos permita tener una constante y fructífera, me parece, discusión. Y Pedro es uno de los académicos que mejor discute, ¿no? Porque todo el tiempo está tratando de tener interlocución con sus pares, con otros representantes en el sector, y eso es una característica muy de él, muy movida más por la curiosidad intelectual que por la vida social, ¿no? Y eso está, me parece que reflejado y muy bien en su trabajo. Pues eso. Muchas gracias. Respetó el límite de tiempo. Muy bien, doctor. Gracias. Ella es maestra, si se dan cuenta. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Olivier y el que sigue es el doctor Berti, ¿sí? Muchas gracias, y bueno, como aquí están muy rigurosos con el tiempo, ya los conozco, entonces me permití traer un documento para respetar, porque también me conozco en el abuso de la palabra, entonces un poco para ceñirnos a las condiciones que aquí Desiree nos puso. Bueno, pues muchas gracias al doctor Bertis y a Desiree, tanto por la organización del evento, como por invitarme, desde luego. Y por otro lado, bienvenidísimos sean Roberto y Pedro a la Universidad Pedagógica Nacional. Es un gusto que estén por estas tierras y esta serranía tan fría, ¿no? Sí. Bueno, como ya lo dijo de alguna manera Roberto, bueno, este es un texto muy rico en temas, muy complejo al mismo tiempo. Entonces, en estos 15 minutos trataré solamente de dar algunos como rasgos generales de lo que a mí me motivó, más allá también como de la lectura, y también cosas por ahí que podríamos discutir como en otras esferas y que les quisiera compartir esta tarde. Bueno, en primer lugar, y un poco también retomando lo que había dicho Desiree, es por demás pertinente el texto en lo particular en una universidad como esta.
Es una universidad donde en todas sus licenciaturas de alguna manera se tocan seminarios sobre política educativa. Hay una maestría en desarrollo educativo con una línea de formación en política educativa y desde luego un doctorado en política y procesos socioeducativos. Entonces, más que nunca se nos hace un texto obligado en nuestros cursos y además en las discusiones colegiadas. Como se ha dicho también, es una recopilación de publicaciones periódicas escritas como artículos de opinión periodística en 2003. Y como vemos por el periodo que ubica, en realidad toca temas muy importantes sobre el tema educativo en los últimos 2 sexenios. Y esto ya es decir bastante dado los fuertes procesos y disputas del sector en este periodo. Pedro Flores Crespo parte de una idea osada, y lo cito: la crítica pública sí puede tener la función positiva en el desarrollo educativo en México. Yo agregaría que este posible impacto también parte o depende de quién es el crítico y los espacios donde se expresa, así como de su legitimidad en el mundo académico o en el medio de la crítica periodística. Y me parece que ahí está el punto nodal, pues justamente esta no es la parte más sencilla que digamos. Es una ardua labor que lleva tiempo construirse, donde hay que librar batallas de diferentes tipos, y precisamente es algo que puede distinguirse en Pedro. Cómo a través del tiempo la combinación entre prestigio académico y solvencia en los ámbitos del periodismo crítico lo han colocado frente a la posibilidad del poder decir y espero también del poder incidir. Y es necesario reconocer que además de la brillantez que cobija la contundencia reflexiva, evidentemente presente en lo que plantea a lo largo de todo el texto, es por otro lado generar posibilidades de resonancia, tanto en los espacios académicos y de la opinión pública en general, como en los hacedores de políticas. Si tomamos esto de cierto, entonces podemos afirmar que los canales por los que pasa la elaboración de política pública pueden tomar rumbos insospechados. Ya se ha dicho en otros espacios que se construyen a la luz del terreno de disputa, que va desde los ámbitos de contención más evidentes hasta los medios comunicativos más diversos. ¿Cómo medir la incidencia que ejerce la presión política a través de la crítica periodística? ¿Hasta dónde la palabra puede comprometerse con la acción social, con las luchas cotidianas de los amplios sectores que componen el campo educativo? ¿A quiénes se interpela? ¿Quiénes son los escuchas? ¿A quién o a quiénes se influye? ¿Cuál es el peso de la crítica en un contexto aparentemente democrático, no obstante implícitamente coercitivo? En este libro, cada uno de los temas aglutinados en 6 grandes capítulos son ricos en reflexiones que ponen en la mesa del debate los asuntos educativos más relevantes de la última década. Y más allá de las particularidades, acuerdos o desacuerdos que pueden tenerse respecto a las argumentaciones ahí vertidas, el texto es una suerte de guía general sobre los grandes temas que han puesto en jaque a las esferas gubernamentales, al magisterio, a la academia y a la sociedad en su conjunto. Así, desde una visualización global de la obra, pueden establecerse elementos que permiten ubicar fuentes temáticas para futuros estudios de investigación, pues plantea problemas y retos del tránsito a un profundo cambio del sistema educativo en México. Bueno, pues como ya había dicho, solamente voy a dar unos rasgos. Miren, desde la parte introductoria, Pedro nos invita a repensar el estudio de las políticas públicas en un esfuerzo por desmontar del análisis tradicional los hechos educativos. De ahí la manera en la que establece una especie de rescate o reunión de estos artículos incorporados en un formato de libro. En este sentido, un aspecto importante es la idea de la desrigidización con la que se asume la hechura del mismo, pues da la posibilidad de ubicar nuevos problemas, pero también nuevas explicaciones. Y sin que el texto pretenda hacer propuestas teóricas o metodológicas per se, sí permite caminar en el intento de abrir la caja negra.
de pensar las políticas a partir de una reflexión distinta del tema educativo, donde el ámbito de la cultura, de la percepción, de la interpretación en la relación sujeto-institución se encuentran en confrontación constante. El texto plantea 78 temas específicos, aglutinados en 6 temáticas generales, que van desde análisis de política pública, desigualdad y justicia social, ciudadanía y democracia, universidad crítica, arte y cultura, ciencias sociales y el papel de los intelectuales. Por ahora me referiré al primer grupo de textos. En ellos se habla sobre el estudio de la política pública y distingo al menos 6 debates muy interesantes, entre los que señala, por un lado, la configuración-concepción del individuo en la política educativa, así como el peso del personaje. Eso me encantó. Ahí asienta uno de los males de la identificación hechura de la política educativa, aunque en realidad esto responde a la lógica del aparato político del país en general, que se ha convertido en una oda al funcionario o al señor licenciado. Frente a esta lógica que inunda la cultura de la política nacional, el autor aborda algunos elementos que pueden posibilitar la despersonalización. Uno de estos aspectos puede ser la relevancia de la enseñanza abierta y plural sobre política educativa, retomando para ello la experiencia en la Red Latinoamericana de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa. En este mismo capítulo cierra con un análisis del enfoque de política basada en el pensamiento de Pablo Latapí, lo cual da pauta para establecer un homenaje en el segundo capítulo, donde conjuntó temas en torno a la desigualdad y justicia social. Sobre el tema, inicia con un análisis descriptivo conceptual de la obra de Latapí, que aunque de manera sintética, destaca sus principales aportaciones para el estudio del sistema educativo nacional, subrayando el tema, obviamente, de la justicia social. Con este tema da paso a un siguiente artículo, no por demás polémico y seductor, que en mi opinión es de esos asuntos de lo que mucho se habla, pero poco se pone en blanco y negro. Las contradicciones permanentes que nos encontramos sobre la defensa pública a la educación pública, mientras que las acciones privadas, usualmente de los defensores de la educación pública, terminan en la práctica reforzando a la educación privada. Mucho habría que discutir en tan interesante tema. Me quedaría por el momento solamente en cómo se deslizan los temas de las inconsistencias de la postura académica frente a lo público y lo privado en educación. Con ello recordé cómo en el momento electoral por el que hoy transitamos, surgió por ahí un post en las redes sociodigitales que reza: si la reforma educativa es tan buena, ¿por qué los hijos de los candidatos no mandan a sus hijos a la escuela pública? En este tema tiene sentido el planteamiento que Pedro Flores pone en la mesa, pero si eso no fuera suficiente, el autor incorpora el tema de los impuestos a la educación de paga como un buen pretexto para cuestionar los posicionamientos al respecto de la izquierda mexicana. Y es que en el fondo de la discusión sobre lo público y privado también subyacen los asuntos de la desigualdad y justicia social, en tanto bastiones por la igualdad de oportunidades de acceso educativo, pero también en arraigos tanto ideales como de relaciones de clase sobre la calidad educativa, la que es o la que debiera ser. Y más específicamente en este punto, Pedro plantea aspectos muy interesantes sobre las profundidades que nos arraigan a procesos de injusticia, que se encuentran anclados en un contexto de desigualdad permanente emanado de nuestras propias estructuraciones culturales. Y en ese sentido, cuestiona a sus lectores si esta desigualdad es no solo por las élites económicas y políticas por razones obvias, sino que en el fondo recibe eco de una sociedad a todas luces fragmentada. Y al respecto plantea una pregunta, a mí sí me gustaron las preguntas, por demás contundente: ¿es verdad que gozamos siendo desiguales? En este mismo tenor, pone en cuestión las políticas de diferenciación institucional como medios para abatir las desigualdades, pero cuando éstas se expresan en personas y contextos reales, lejos de promover la igualdad, terminan dando el efecto contrario. Y en este sentido, terminamos siendo una sociedad poco eficiente que se expresa en acciones poco atinadas, que van desde los altos funcionarios públicos a pequeñas escalas de la burocracia y de la cotidianidad social.
De ahí me parece bastante reveladora la pregunta con la que nos provoca en una parte de sus textos: ¿por qué solamente los docentes tienen que ser los evaluados? Emerge entonces la clásica pregunta de quién evalúa al evaluador, de quién califica al de la mano flamígera que dicta las políticas, aplica las sanciones, nos quita y nos pone del SNI, promueve puestos, lanza candidatos y define presidentes. El mundo de los puntos y acreditaciones que nos ha convertido en obsesivos acumuladores de evidencias, en un mundo signado por el estímulo-respuesta. Y todo esto en aras de la mejora educativa. Luego entonces de un desarrollo social que combata desigualdades, que nos lleve a una sociedad de oportunidades para todos. Y después de tanta historia de evaluaciones fragmentadas, ¿qué ha mejorado en el campo educativo? ¿Hemos mejorado como sociedad en nuestra calidad de vida? Sin duda, resultados poco halagüeños. Precisamente en esta reflexión es que quisiera retomar uno de los aspectos discutidos por Pedro, que me parece por demás importante. Un asunto muy olvidado en el quehacer de la investigación académica, y es el relacionado con la vejez. Y frente a un dato escalofriante, donde señala que el 27% de los adultos mayores no cuentan con escolaridad alguna, lanza una belleza de pregunta. ¿Hubieran sido estos adultos más felices si hubieran ido a la escuela o a la universidad? Y precisamente esta pregunta, aparentemente sencilla, nos mueve hacia la reflexión sobre el papel de las instituciones superiores como motores del desarrollo y bienestar social. El papel de los académicos en su labor formativa e investigativa, aunque en medio de contradicciones y disputas, pero también el de los estudiantes en sus procesos de acción colectiva, pero igualmente en sus desmovilizaciones y apatías. En algún punto Pedro se pregunta si las universidades del país promueven capacidad de razonamiento respecto a lo político y lo ideológico. Y en este sentido, no me quedó más que clavarme en el apartado donde establece su análisis sobre las elecciones del 2012 y los procesos que cobijaron ese acontecimiento. Me pareció bastante ilustrativo y contrastante con los procesos electorales de hoy día, con constatar el relato de la acción de estudiantes en aquel momento, de lo que desde su perspectiva se expresó socialmente en una suerte de configuración de cultura política a la mexicana, y mirarse a través del tiempo presente en sus resonancias. Hoy, a 6 años del mismo proceso, resulta mucho más que un asunto anecdotario. Permite comparar actitudes sociales, expresiones políticas diversas, configuraciones y tendencias que se expresaban entonces sobre lo educativo frente a los posicionamientos de los candidatos, los contextos transformados, los puntos ciegos, y rescatar lo que en el momento aquel quedó como una huella profunda, donde cabe la idea de Pedro al señalar que, y aquí vuelvo a citar, las elecciones, sus resultados y la reacción de algunos actores políticos están poniendo a prueba a los académicos y a la inteligencia mexicana. En efecto, volvemos a subirnos en la misma montaña rusa, pero en algunos casos en carros distintos. Un 12 de julio de 2012, Pedro invitaba a sus lectores a impulsar la voz del académico crítico e independiente, en un contexto donde los estudiantes de signos diversos recién movían al país, donde desde ese momento se iniciaría lo que en mi opinión fue el choque frontal con quien sería el presidente de México, y que ha prevalecido como tendencia contenciosa durante todo el sexenio. Lo que eventualmente podríamos llamar como una política del terror hacia los jóvenes ha tenido en jaque a ese sector de la población en una avanzada violenta más profundizada que en el sexenio calderonista. ¿Cómo se posicionan hoy políticamente los jóvenes y estudiantes en torno a los procesos electorales, frente a las resonancias de ese pasado inmediato marcado inevitablemente por el Yo Soy 132? ¿Cómo se posicionan y actúan o se resisten cuando hemos transitado por un régimen en el cual las desapariciones forzadas de jóvenes, hombres y mujeres entre los 15 y 39 años son el signo de nuestro tiempo? ¿Será acaso una consecuencia de un hombre que desde el principio se confrontó con los estudiantes?
Según cifras muy modestas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en su informe 2017, poco más del 61% del total de desapariciones en México son de ese rango, entre los 15 y 39 años. Pero en ese fragmento, el 70% aproximadamente son de jóvenes entre los 15 y 29 años. Más allá de mis especulaciones, es interesante ver cómo aun cuando los contextos cambian, la influencia mediática acrecentada nos somete a nuevas formas de debatir y de posicionamientos desde la complejidad de los diversos ámbitos académicos como el que se expresa en este libro y motivan a pensar otras cosas. Finalmente, la riqueza de temas que se contienen en el texto en este corto tiempo no me permiten más que plantear de manera muy dispersa y general, como ya lo constataron, solo algunas reflexiones a manera de posibles discusiones más profundas. Dejemos estos breves planteamientos para abrir boca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer mención que en esta ocasión yo solo fui coadyuvante y el mérito de la organización de este evento es de las 3 estudiantes que están aquí de la línea de política educativa y particularmente de Desiree Terrazas, quien encabezó el esfuerzo. Es iniciativa de ella y creo que muy buena iniciativa, ¿no? En cuanto ella nos propuso la idea de presentar el libro de Pedro Flores, pues varios lo recibimos muy bien, y bueno, quiero hacer esa mención porque me parece muy importante que estas iniciativas que son valiosas, que traen estas discusiones aquí a la universidad, que nos han provocado esta discusión y esta convocatoria, pues me parece muy importante que venga de nuestros grupos de estudiantes de la propia universidad y pues creo que es un momento para reflexionar. Deberíamos estar más abiertos a estas iniciativas que son, además de que pues de forma muy profesional, pero bueno, paso a lo siguiente porque si no se nos van los 15 minutos. Ya perdí 5 en esto. Bueno, quiero señalar que voy a hacer algo muy parecido a lo que hizo mi colega que me precedió. Sin embargo, a riesgo de aburrir, voy a tratar de hacerlo un poco diferente porque creo que afortunadamente 15 minutos son muy pocos y todavía hubo cosas muy valiosas que no le dio tiempo de mencionar. Y quiero señalar que el libro me parece que tiene elementos muy importantes para la formación en 2 sentidos. Y principalmente para aquellos estudiantes que, no siendo estudiantes de gobierno o de políticas públicas o de asuntos públicos, pero interesados en la educación pública, como es el caso de muchas de las carreras y posgrados que se dan aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, es un muy agradable acercamiento a los problemas, quiero decir, algunos de ellos complejos, sofisticados, que se discuten en políticas públicas, que se discuten en gobierno, y eso tiene un enorme valor desde mi punto de vista. Quiero señalar que, por capítulos, el capítulo 1 que intituló Pedro Análisis de Políticas Públicas, en este capítulo particularmente hace mucho eco lo que acabo de decir, porque hay temas como los primeros que aborda que tiene que ver con reflexiones epistemológicas en el campo de las políticas públicas, es decir, la naturaleza de los sujetos, la naturaleza de los actores, ¿no? Diferenciar esta discusión que él presenta sobre, en algunos artículos que él escribió sobre la despersonificación de las políticas públicas o de las políticas educativas, diferenciar, poner en su justa dimensión al actor, la naturaleza de los actores y al sistema y las características y restricciones que representa para las personas o los sujetos que se mueven dentro del sistema con sus diferentes intereses. En el fondo es una enorme discusión, es decir, eso, y lo hace de forma muy amable. En 2 cuartillas nos presenta una discusión epistemológica que pudiera ser compleja, y eso tiene un valor también en otro sentido, que en otro foro de la semana pasada lo discutíamos aquí en la Semana de la Administración Educativa, cuando estábamos hablando sobre la difusión de la ciencia. En este caso, pues estaríamos hablando de la difusión de la ciencia política, y me parece que poner
en palabras muy sencillas aspectos que son elementos que se debaten de manera muy importante en el campo de los especialistas en ciencia política y en políticas públicas, pues tiene ese gran valor que hace una difusión para aquellos que, no siendo de ese campo de conocimiento, no perteneciendo, les permite tener una visión que después les va a ayudar a valorar lo que es uno de los objetivos de la difusión de la ciencia, a valorar este campo de conocimiento y entender por qué existe y qué implicaciones puede tener. Esto también lo aborda en otro capítulo. Bueno, este primer capítulo, para no irme en desorden, lo cierra con algunas reflexiones sobre justamente la difusión. Él hace un artículo, bueno, escribe un artículo que está aquí mismo, que se pregunta por qué enseñar políticas públicas. Y tiene que ver con esto, es decir, la difusión de este campo de conocimiento permite tener una mayor claridad de cómo se atienden estos problemas, ¿no? Entender temas importantes, otros temas que aborda en otros artículos que le siguen, que tienen que ver con por qué hay transferencia de política. Es decir, él nos hace una presentación que seguramente muchos no van a estar de acuerdo, pero ese es el punto de difundir las discusiones que se dan en ciencia política, en políticas públicas, cómo se transfieren, cómo es que llegamos a tener una política educativa que es muy parecida aquí en Estados Unidos o en otro país. Bueno, él aborda el tema al revés, dice, ¿por qué en Estados Unidos hay políticas que se parecen a las mexicanas? Pero también al revés, ¿por qué existe esta idea de que hay transferencia de políticas? Que no es una idea simple, sí existe transferencia de políticas, se emulan las políticas, los modelos se adoptan, pero sí en una ruta que él nos presenta, que en un campo de estudio muy particular podría llevar varios textos para poderlos entender, y que él nos presenta de una forma muy amable. En el capítulo 2, que lo llama Desigualdad y Justicia Social, igualmente es un capítulo que me parece importante por los temas que discute. En realidad nos pone al alcance de unas 2 cuartillas la comprensión de tesis muy importantes que se discute, como las tesis, no solamente la de la Tapique, pues claramente tiene ahí un seguimiento en más de un artículo sobre sus planteamientos, pero también planteamientos como los de John Rawls, los de Amartya Sen, los de Zweig, que tienen que ver con los planteamientos fundamentales sobre el tema de la desigualdad y la justicia social. Recorre en esto no solamente los planteamientos de los autores, sino también recorre aspectos en otros artículos que tienen que ver con las soluciones o cómo abordar las soluciones en políticas públicas, como pues, los arreglos institucionales, es decir, el cambio de reglas del juego, el análisis de la cultura, y también nos presenta debates sobre temas como las soluciones universales o las soluciones más focalizadas. Y esto me parece importante porque son temas que se discuten en ciencia política. Nosotros podemos tomar algún libro de la biblioteca y nos vamos a encontrar con estas discusiones, un libro de la biblioteca de un tema especializado sobre desigualdad, sobre equidad distributiva, sobre justicia social, sobre políticas de equidad, y vamos a encontrar estos temas, estas discusiones. En la misma acción del gobierno nosotros podemos ver que hay políticas públicas que nos proponen que las soluciones para mejorar la equidad tienen que ver con una base universal de bienes, y hay otros que nos proponen pues acciones más focalizadas, no darle a todos lo mismo, sino a algunos aquellas cosas que más les hacen falta, y esas son las discusiones que él nos pone de una forma muy ligera en la lectura. Esto también hay que, ya se ha señalado, es un elemento de este libro que me parece importante. Como decían, pues se puede abrir en cualquier lado, y además en 2 cuartillas, en 3, algunos son más de 2 cuartillas, pero en muy pocos párrafos, en una lectura de 10 minutos, nosotros podemos tener ahí la discusión de un tema, ¿no? De estos temas que estoy hablando, que si nosotros quisiéramos hacer de forma enciclopédica este conocimiento, pues llevaríamos varios volúmenes de una biblioteca, tendríamos que leer la biblioteca de Pedro Flores, y él nos los regala amablemente en algunas páginas. El capítulo 3 lo llama Ciudadanía y Educación. Este capítulo a lo mejor es menos cargado en términos de este primer propósito, que me parece importante. Bueno, el primer propósito que comentaba era el de acercar
o el de poner al conocimiento de los interesados en educación los temas de la política educativa, y el segundo es el de la difusión de la ciencia política, pero aquí aborda también algunas reflexiones. Este capítulo me parece que está lleno de más reflexiones más reflexiones personales que los anteriores, que lo que nos propone, además de su opinión, son algunos planteamientos teóricos que son de importancia para la discusión de la política educativa. Aquí nos pone, claro, elementos fundamentales, ¿no?, sobre la educación de valores, la libertad, el Estado de Derecho, la participación social, como elementos fundamentales de estas categorías que él denomina ciudadanía y educación. Discute elementos también como reflejo, o temas que son reflejo de estos elementos, la intolerancia, el autoritarismo, y eso es importante porque muchas veces no nos damos cuenta que existen estos elementos, o los dejamos de ver a lo mejor pues porque las instituciones están cargadas de eso y están presentes de forma constante, pero el análisis de las políticas o de las soluciones que en educación pueden darse a veces reflejan estas reflexiones que tenemos que considerar. Y bueno, en consecuencia, y creo que esta es la parte más interesante de este tercer capítulo, es que podemos darnos cuenta que en el fondo, por eso digo que es más una reflexión personal, nos comparte, y eso sí es un eje transversal, su posicionamiento muy personal sobre una educación humanista, o un punto de vista humanista en términos de este tema de la educación y su aportación a la reflexión en la ciudadanía. Creo que podemos entender o ver presente como algo transversal en este capítulo. El cuarto capítulo, que él denomina Universidad Crítica, que es ese es el nombre que tenía la columna en el diario Milenio, presenta las discusiones sobre educación superior, y aquí recupera muchos temas, no solamente de política educativa, sino de la vida universitaria. Me parece que esto es de interés particular, tal vez es muy particular, nos engancha a muchos, pero particularmente a los que trabajamos y vivimos las universidades de forma más intensa. Probablemente es un tema muy específico, pero no por ello menos interesante, porque discute temas como los gobiernos universitarios, evidentemente el tema de la autonomía, pero desde una visión muy crítica, es decir, no tiene una visión o una postura en la cual nos presenta una idea y nada más, sino discute los planteamientos, ¿no? Es decir, más la autonomía, por qué bien, ¿no? Por qué no bien, ¿no? Y presenta por lo tanto un buen balance de objetividad, no solamente de opinión, de valoración, sino un buen balance sobre la objetividad de cada uno de los planteamientos, y claro, con algunas opiniones en temas polémicos, que han sido polémicos a través de algunos eventos de la época de estos artículos, como lo ha sido la injerencia del gobierno en las universidades, como lo ha sido el tema de las elecciones cuando hubo el movimiento estudiantil de Yo Soy número 43, y también temas como los eventos que pasaron en la UACM cuando hubo conflicto por la rectoría. Es decir, nos aborda temas de interés y nos da una explicación a partir de estos temas, pero en un balance muy claro de objetividad. Pone los argumentos, los discute y eventualmente, claro, nos da una opinión, pero por lo menos podemos ver cuáles son las diferentes visiones de lo que se puede discutir en esos temas. El capítulo 5 probablemente es el más, no sé si decir el más divertido, porque tiene sus cosas divertidas. Bueno, ahí donde nos presenta los artículos de Juan Gabriel, ¿no? Bueno, es que está bueno. Yo los invito a que lo lean y van a ver que está bueno. Y sí, no, digo el artículo, ¿no? Bueno, a los que les gusta Juan Gabriel, pues seguro que te dicen sí, también Juan Gabriel. Pero me refiero o sea, los textos están buenos. Entonces, y también es una parte que probablemente es también la más sensible, ¿no? Aquí creo que nos refleja mucho, aquí más que en los otros capítulos, podemos ver mucho de las preferencias de Pedro. Ahí nos deja ver, ¿no? Su visión sobre el arte, la cultura en la vida universitaria, y bueno, con un énfasis en el quehacer de los académicos. Obviamente no solamente nos muestra sus opiniones sobre Juan Gabriel, también sobre Octavio Paz,
sobre Silvio Rodríguez, que son documentos que nos invitan a pensar la importancia con seriedad, ¿no? Es decir, digo, el capítulo más divertido, pero no porque no tenga seriedad, se nos invita a pensar estos elementos, estos actores, estas aportaciones con bastante seriedad, con una reflexión interesante sobre la vida del quehacer universitario o la vida del quehacer ciudadano, o cómo afecta o cómo nos puede importar o cómo nos puede llevar hacia ciertas posiciones culturales que muchas veces, por ser culturales y porque las vimos, las damos por sentadas, y él las reflexiona, y me parece importante. Por eso me parece entretenido el capítulo, porque nos invita a quitarnos, ¿no?, estos lentes de nuestra propia cultura, de nuestra cultura popular, para poder decir, bueno, pues claro que tiene un efecto, claro que importa, y claro que es un elemento de análisis que en educación pues se antoja inclusive importante e irreductible. Y bueno, finalmente en el último capítulo, que llama Ciencia Social y el papel de los intelectuales, presenta importantes reflexiones sobre el papel de la ciencia, los científicos, es decir, los académicos, cómo contribuyen, cuál es su papel, cómo tienen posiciones, no necesariamente en una posición, desde una visión de todo lo bueno, que sí lo tiene, porque también tiene una visión crítica, ¿no? Destaca, tiene un artículo que es importante, donde destaca la importancia de la inteligencia, la importancia de cuestionar las creencias sobre ciertas posturas para la política y para la vida, y bueno, el importante papel de la crítica basada en conocimiento para el desarrollo de una política educativa. En general, quiero decir que lo que decía al principio, pues tiene no tiene propósito. Algunos dirán, pues todo eso son cosas que ya se habían dicho. Bueno, pues sí, pero tiene el propósito de difundir, o bueno, no sé si el propósito, pero se me antoja que tiene esa utilidad, de darle una buena difusión a una buena cantidad de ideas, que probablemente alguien tendría que estudiar un posgrado para poder tener un buen mapa de todo lo que se discute aquí en términos de política educativa. Y pues bueno, en una lectura además, que eso siempre se agradece, ¿no?, muy ágil. Yo cuando vi, yo no había visto el libro, lo que me hizo llegar Pedro fue la versión electrónica. Yo cuando lo dije, pues yo pensé que era más delgadito. O sea, en realidad, uno lo ve y dice, pues a lo mejor si me lo hubiera dado, no lo hubiera acabado de leer, porque influye la parte psicológica. No, yo creo que sí, porque el efecto es el mismo, es decir, uno lo empieza a leer y se va muy rápido la lectura, porque no solo porque son artículos muy cortos, sino porque el lenguaje, la forma de presentarlo es muy ágil, muy amable, y además te está enganchando todo el tiempo, que eso también se agradece, ¿no? Como pasa de un tema a otro con bastante velocidad en la lectura, pues uno se engancha en el siguiente tema en el segundo párrafo, y entonces pasa una cuartilla, la segunda, y ya se vuelve a enganchar en el siguiente tema, en el siguiente párrafo, y uno se da cuenta que ya se leyó la mitad del libro en un ratito. Entonces se va muy ágil, es muy amable, muy interesante, y la experiencia, lo que les estoy comentando, la vivencia de tener el libro en las manos, de estarlo leyendo, es también muy satisfactoria por lo mismo, ¿no? Llegó el momento en que abrí mi carpeta y dije, ay, pues voy a empezar a anotar, ¿no? Porque había cosas interesantes, y eso es algo que no había reflexionado, y anoto cosas para después repensarlas, ¿no? Bueno, a lo mejor es un vicio que todos los académicos tenemos, o muchos, pero bueno, en este libro me surgía porque me enganchaba con otro tema y con otro tema, y siempre es interesante. Bueno, pues ese es el comentario. Pues felicidades por el libro, pues gracias a esta iniciativa de las estudiantes de la línea de política educativa, y pues démosle la palabra al autor del libro para que nos dé sus comentarios. Muchas gracias. Bien, bueno, pues primero lo primero, muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, la PEDA, como les dicen, por recibir esta tarde aquí para dar a conocer este libro, que fue una coedición entre mi universidad, UAC, y el CREFAL. Y yo siempre que vengo a la pedagógica me la paso muy bien, pese a que no tenemos puntos en común, muchos académicos que compartimos aquí, que somos amigos, y siempre es un gusto venir aquí porque es muy estimulante, porque no tenemos, muchas veces no tenemos ideas
compartidas, y entonces empieza la discusión, el debate, el razonamiento, y a mí eso me gusta mucho, como bien lo dijo Roberto. Entonces yo agradezco mucho a la Pedagógica que siempre me dé un espacio, porque demuestra que pues es una universidad en donde no tenemos que pensar igual y que podemos discutir, y que bueno, pues así es como uno aprende. Entonces yo les agradezco muchísimo a Lupita, a Miguel, sus comentarios muy generosos que han hecho sobre mi trabajo. Yo, como les digo, he aprendido de ustedes. A Roberto, ¿no?, que realmente me sorprende y siempre ha sido un amigo. Roberto fue hace 20 años alguien con el que yo empecé a escribir en Observatorio, y fue Roberto el que me abrió una puerta para conocer al doctor Latapí. Quizá él no lo sabe, no lo recuerda, pero fue el gatekeeper para conocer al doctor Latapí, que después yo aprendí de él. Y además yo he siempre admirado a Roberto por su carácter jocoso, pero siempre por su inteligencia aguda, y ahora con esta lectura que hace de ver al tiempo lo que yo hice, una evolución, pues demuestra que la evaluación pues no es tan mala, ¿no? Al final, porque él hizo una evaluación de mi trabajo y ahora me da nueva luz para yo verme en otro plano que yo no lo había visto. Y siempre el disenso, yo siempre he dicho, es una forma de entendimiento. Lo es corroborado aquí en la UPN, lo corroboro siempre con Roberto. Y con Desiree, que le quiero agradecer muchísimo que tuvo esta iniciativa. Yo a ella la conocí en una coyuntura difícil en la parte de trayectoria académica. Empecé a platicar con ella sobre lo que hacía y me di cuenta de la necesidad de poder platicar con los actores, ¿no?, educativos que en ese momento estaban implicados en la reforma, para poder pensar las políticas, y eso creo que se lo agradezco mucho a Desiree. Cuando no está el artículo que yo hice a partir de las entrevistas que yo tuve con ella, pero ese artículo se llama ¿Dónde quedó la Rectoría del Estado?, ¿no? A partir de lo que Desiree me contó y de todos los problemas de implementación de política que tenía la reforma educativa. Y entonces ahí uno se da cuenta que los planos individuales, ¿no?, de los profesores tienen mucho significado, como dirían algunas corrientes sociológicas, para pensar mejor las políticas, para reflexionarlas, y creo que eso yo se lo agradezco a Desiree, y ahora que sea una brillante estudiante de maestría y seguramente va a ser una estudiante de doctorado. Y entonces, bueno, primero eso, muchísimas gracias, ¿no?, a la UPN, a ustedes los comentarios, a mi familia, al maestro Ruiz de Chávez, que es mi amigo y fue mi mentor, y que escribió el epílogo de este libro que está aquí. Y para ya no aburrirlos, y bueno, hay algunos libros que pude traer, como ustedes verán. 100 pesos, Pedraza. Quisiera comentar algunas lecciones de haber escrito este libro, porque veo aquí muchos estudiantes, ¿no?, y que creo que es importante comentarle a alguien que, bueno, tiene un poquito más de tiempo haciendo estas cosas, porque creo que es importante comentar qué lecciones he aprendido de haber escrito este libro. Miren, creo que el hecho de plantearse que la crítica pública sirve para el desarrollo de las políticas es algo que me ha movido todo el tiempo y que lo he tratado de hacer, y no estoy seguro si eso ha resultado o no, pero lo que sí he visto es que ese tipo de críticas, ese tipo de voz que usamos los académicos en medios como el periódico o los portales, nos reúne y nos junta con otras voces que no necesariamente son que concuerdan con uno, pero que uno tiene posibilidades de discutir. Y eso creo que es muy importante, y a mí me ha enriquecido mucho, ¿no? El hecho de escribir, de discutir. A veces es bastante áspero el debate, a veces a través de las redes o lo que me escriben por mail. Bueno, pues uno tiene que aguantar, ¿verdad? No es a veces lo que uno se esperaría, pero también uno piensa pues que uno tiene que mejorar la crítica, tiene que ser tolerante, y yo creo que ahí hay un ejercicio pedagógico público muy interesante. Segunda lección, creo que tiene razón Roberto, y vuelvo al punto de, me ha parecido, me dejó ver un punto que yo no había visto.
como el compromiso que he tenido con la idea de la libertad, de ejercer la libertad, no como una cuestión abstracta, no como una cuestión esotérica, sino como el hecho de decir, yo puedo decir esto porque tengo el fundamento y lo voy a decir. Y me acuerdo, al hecho de a veces a escribir los artículos, que algunos me decían, ¿estás seguro que vas a decir eso? Pues te va a costar mucho. Y bueno, pues me agarraba de valor y decía, pues vamos a decirlo. Y yo creo que valió la pena, ¿no? Al ver el libro, al ver sus comentarios, al verlos ustedes aquí, lo que les quiero decir es, no creo que haya valido la pena, o creo que valió la pena tener el valor de ser crítico, de defender la libertad, de no hacer crítica selectiva, ¿no? Así como pues todos tenemos inclinaciones políticas y todo, pero yo públicamente tenía que decir lo que hacía mal A y B, aunque yo prefería A, y creo que eso ha sido una lección que yo me he llevado y que ha valido la pena, porque me parece que pues ustedes están aquí, y por el libro está aquí, y los comentarios de mis colegas son muy generosos en ese sentido. Tercer punto, creo que todo esto se resume en algo muy importante. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy interactivo, ¿no? Uno piensa a veces que los académicos, los investigadores decimos cosas, pero no, es a partir de la interrelación, como les digo, que he tenido con las conversaciones con los estudiantes, con los colegas, con los disensos, ¿no? Con la manera en que ahora se nos facilita muchísimo la comunicación por las redes sociales y que es más intensa, con pros y contras, y creo que eso ha sido un ejercicio de aprendizaje para mí muy grande, haber escrito las columnas, después ponerlas en libro, ahora estar aquí, y les agradezco muchísimo que me hayan recibido, y pues eso es todo, y ojalá pues el libro les interese y seguimos aprendiendo y comunicándonos. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues es momento de escucharlos ustedes, público, que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Ya tenemos a... Pueden al ser las primer preguntas maestro. para todos. Sí, claro, para todos. Sí, adelante, maestro. Gracias. Bueno, yo quiero intervenir en dos cosas nada más, pero muy breve. La primera es resaltar el valor de este acto académico que ustedes organizaron, primero por la presencia aquí de un investigador de la talla de Roberto Rodríguez de la UNAM, que muy pocas veces hay oportunidades de convivir con él, y bueno, este es un mérito del acto en su conjunto, ¿no? Y otra, escuchar a colegas de aquí internos como Guadalupe Olivier o como Miguel Ángel Vértiz, que también aportaron con sus comentarios aportaron también al libro, o sea, no únicamente comentaron el libro, sino que hicieron aportaciones propias. Entonces creo que eso es el primer valor que debemos de reconocer en este acto que organizaron. Yo no sabía que los estudiantes, hasta ahora me entero, pero pues lo organizaron muy bien. Y la segunda cosa es que, aparte de que concuerdo con los aportes que hicieron los comentaristas, yo nada más quería agregar un aporte fundamental que hizo el libro de Pedro Flores Crespo, que me parece que debe de resaltarse también. Y ese aporte es el modelo pedagógico que él adoptó en este libro. Es un claro ejemplo de lo que se conoce como el ensamblaje polímata. Es decir, poli muchos, mata aprendizajes o saberes que provienen de diferentes fuentes. Aunque Pedro está más cargado hacia el aspecto social del neoinstitucionalismo y la teoría de Amartya Sen, lo cual me parece muy bien, creo que también en nuestro carácter de universidad pedagógica debemos de resaltar que hizo un aporte a una aplicación concreta de este modelo pedagógico del siglo XXI, impulsado por el pedagogo inglés Robert Ruth Bernstein, y que este modelo de ensamblaje polímata no es otra cosa más que tomar saberes de la filosofía, de la antropología, de la ciencia política, de la administración, de la planeación, y lo hizo muy bien, y también de la cultura, de la ética, de la estética, de la axiología. Y yo creo que el propio Pedro Flores está consciente de este aporte que él hace, ¿no? ¿Por qué? Además no tiene por qué, porque él no es pedagogo, sino es politólogo, ¿no? Pues creo.
Y lo hizo de una manera muy brillante. Entonces yo quiero felicitar al autor. Su libro me gustó mucho, lo leí igual que Miguel Ángel Vértiz en el internet. También sentí la impresión que tú, que era un libro pero ya me doy cuenta que es un libro grande, y entonces pues yo creo que vale la pena tenerlo en físico. Entonces quedé muy encantado con el libro, ¿no? Es un libro muy bueno, de una lectura muy ágil, y coincido con lo que dijo Vértiz, ¿no? O sea, se lee rápidamente esto justamente por la claridad de las ideas. Entonces quisiera hacer una felicitación personal al autor y decirle que aunque ya lo leí en internet, voy a comprar su libro en físico también. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Tú? Bueno, para cerrar este foro me gustaría comentar algo muy rápido, muy breve. Bueno, considero que esta discusión nos llevó, más que interesarnos a nosotros como estudiantes, nos invita a conocer desde dónde se puede leer. Leer, no leer. Muy diferente. Entonces, invita a que, muy independiente de nuestra formación, muy independiente desde donde nosotros nos encontremos, se puede analizar, se puede conocer, a pesar de que sea esta compilación de las columnas, que digo yo, pequeñas en extensión, pero muy largas y extensas en ideas, ¿no? Entonces, también nosotros como estudiantes lo podemos utilizar para conocer lo que sucedía años atrás en cuestiones de temas de la educación y comprender e identificar cosas que están presentes todavía, que han trascendido o que tuvieron influencia en lo que ahora son. Las tres opiniones me parecen muy importantes. La opinión del doctor Roberto Gómez, muy distinta también a las otras dos, porque él se enfocó en analizar el estudio de redacción, ¿no? O sea, identificar al autor en su transición de una mejora en la crítica y también mejora en la redacción. Mientras que la doctora Olivier expuso a modo de, podríamos llamarlo, de fotografía panorámica sobre toda la extensión del texto, pero haciendo énfasis en lo que a ella le enriqueció y encontró respecto a sus campos de investigación. El doctor Vértiz de igual manera, pero señalando desde su perspectiva y sobre todo experiencia en las políticas públicas. No hay manera de agradecer y de expresar el hecho de que hayan aceptado y colaborado en este foro. Y bueno, agradezco su presencia al público. Y respecto a los libros, el doctor trajo 20 libros, lo que nosotros consideramos que, para que sea equitativo y no tengamos alguna riña por aquí, alguna movilización o algo así, vamos a rifarlos. Entonces, ¿sí? Bueno, proponen las compañeras de la línea que... Ah, sí, claro, disculpen. Ok, dice el doctor Vértiz que los va a vender. Entonces, para cerrar, el doctor Roberto quiere comentarnos algo. Gracias, Provinciano. Les voy a contar algo. Cuando Pedro hizo el artículo de Juan Gabriel, me lo mandó, y yo le contesté, nomás falta que escribas uno de Arjona y una palabra que no debo repetir acá. Y él me dijo, no, léelo bien, y otra palabra que no voy a repetir acá. Claro, y sí, lo releí, y vamos, tenía razón. El punto no era o que Juan Gabriel le gustara o que fuera bueno o malo, sino por qué las universidades son insensibles a la cultura popular. Por ejemplo, ese es el punto. Entonces, como esto, van a encontrar muchas cosas en el libro. Les recomiendo que lo compren, se van a divertir y a aprender.
Gracias. Sí, claro que sí, sí. Gracias, Roberto. ¿No? Fíjense que ahorita que estoy diciendo que, bueno, una lección fue de aprendizaje, pues, ¿no? Hacer el libro, ahorita los comentarios que tienen, y ahorita a raíz del comentario de Prudenciano, a mí me parece que a veces los artistas son muchísimo más sensibles y más precisos en decir cosas que a veces los académicos, ¿no? Y eso es algo que me intrigaba mucho. Decía, ¿por qué los académicos a veces somos farragosos en lo que hacemos, y muy esquemáticos y a veces formulísticos? Y llega un escritor, un poeta, un cantautor, y nos revela cosas de una manera más sencilla, ¿no? Eso es algo que a mí me ha integrado, que es una parte del aprendizaje, de cómo el aprendizaje puede ser no escolarizado, rígido, ¿no? De esa manera. Entonces, en esto de otra vez del artículo de Juan Gabriel, que yo creo que fue de los más famosos, recientemente estaba yo dando clases de teoría social en mi universidad y les estaba explicando a Anthony Giddens de la estructura y la agencia, y hablando del individuo, que bueno, la estructura social posibilita la acción de los individuos, no los determina, etcétera, etcétera, y como que los estudiantes se quedaban un poco en duda, y entonces a ellos les regalé el libro, y me dijeron, oiga, y profe, ¿y aquí en su libro no hay algo de esto de Giddens o algo así? Le dije, no, pero abren el libro en donde está lo de Juan Gabriel, cuando a él lo critican por cantar en el Palacio de Bellas Artes, siendo él un artista popular, y él con mucha seguridad, con un hombre bastante bien plantado, les dice, a ver, la gente hace los lugares, no los lugares ajenos. Le dije, eso es Giddens, ¿no? Más o menos explicado, ¿no? Eso es Giddens. Entonces les decía, Juanga, platica con Giddens, en algún sentido, ¿no? Creo que es ese tipo, ¿no?, de recursos los cuales están en la cultura, están en nuestra música popular, en la literatura, que a veces los excluimos de las partes formales, escolarizadas, y creo que podría ser más divertido y entretenido aprender a través de esos grandes compositores o artistas. Bueno, nada más algo rapidísimo que debía agregar es que todo ese conjunto de especulaciones, de brailleces y demás que me escucharon es a partir de tu culpa, obviamente, porque estaba yo leyendo cosas y bueno, y trataba yo de hacer la típica reseña del libro de las presentaciones y no podía, siempre se me iba inmediatamente a reflexionar sobre alguna cosa y me daban ganas de tenerte ahí y en ese momento empezarte, oye, es que fíjate qué tal, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, tengo que frenar esto y tengo que escoger algunos temas porque todo el tiempo eso es lo que provoca el texto, estar pensando más allá y esquemáticamente de lo que el texto viene, tal cual, sino todo el tiempo irse a otro tipo de referentes. Entonces es como una suerte de corolario esto que estoy diciendo respecto a lo que me inspiró en este sentido. Por eso pienso, y retomando otra vez, ya está multicitado Chano aquí, pero es el asunto de la importancia didáctica, digamos, de llevarte esto a las aulas, ¿no? Ya hasta inmediatamente pensé, esto lo podríamos articular al tema fulano de tal, donde ese tipo de ejemplos que haces respecto a Giddens, por ejemplo, inmediatamente yo pensaba, es que si leen esta parte, entonces ya reforzaría yo el tema fulano de tal, ¿no? Nada más es por ahí. ¿También? Pues no sé, si quieres. No, bueno, es que en realidad se presta porque justamente el libro trae tantos temas y se vuelven, mueve ideas, ¿no? Cuando lo está uno leyendo, que se vuelve también la lectura, se vuelve anecdótica, entonces uno puede platicar, por eso decía si quiero, porque uno puede platicar la experiencia y se vuelve una anécdota, ¿no? de los temas de las cosas que uno empieza a especular, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me pareció uno de los elementos que me pareció impresionantemente importante es justamente la parte que está en las primeras páginas, esta discusión epistemológica, ¿no? Porque yo creo que
un reto importante, o sea, o algo que es muy difícil de lograr, es decir algo difícil, bueno, algo complicado, sofisticado, en un párrafo. Y es algo que Pedro logró cuando leí los primeros artículos, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, pero está en el principio del libro. Yo me quedé y dije, ¿de qué forma tan sencilla presenta el problema epistemológico de la naturaleza de conceptualización de los actores sociales en un párrafo? Y dije, y eso es cierto, y además hace una crítica, porque dice, bueno, y además las concepciones de los modelos de políticas públicas no nos revelan la naturaleza adecuada de todos los actores. Por ejemplo, ¿quién considera a los jóvenes? Y dije, pues sí es cierto, ¿no? Porque a poco son igual de racionales que los adultos, y así los pensamos. Bueno, los modelos de políticas públicas así los piensan a todos, ¿no? Todos son actores racionales y todos hacen un cálculo costo-beneficio, y entonces hagamos las políticas así. Y tiene razón, pues a lo mejor los adolescentes de secundaria son más emocionales, y entonces hay que hacer una construcción, y uno empieza ya, ¿no?, justamente a llevar a un plano distinto la lectura, que tiene que ver ya con reflexiones más profundas. Pero lo que me parece rescatable es, y eso está en muchos de los documentos, sobre todo del primero y segundo capítulo, que en realidad nos presenta discusiones importantes, que las plantea de forma muy sencilla, y son discusiones importantes, ¿no? Digo, ¿qué más complicado que presentar una discusión epistemológica? A mí, a lo mejor, si me hubieran dicho, a ver, preséntate esa discusión epistemológica de los actores sociales y de los sujetos, pues a lo mejor me llevo 100 páginas, y Pedro lo hizo en un párrafo, ¿no? Entonces, eso me parece de mucho valor, sobre todo para alguien que está introduciéndose en el análisis de las políticas públicas. Miguel, creo que ya está la rifa. Sí, ya. No estamos haciendo tiempo. De hecho, el tiempo era para conocer a los ganadores. Bueno, antes de conocerlos, ¿tendrán algún comentario más que quieran hacer, el público? Bueno, entonces, levante la mano, ¿quién le salió? Yo sí quiero comentar algo. Ah, ok. Entonces, Yo soy egresada de la bueno, escuchamos. universidad. Actualmente trabajo como docente. Entonces me da mucho gusto en primera regresar después de tanto tiempo y de escucharlos, porque me doy cuenta que pues aquí es un espacio donde se pueden compartir muchas ideas que como profesionistas tenemos en nuestro campo de acción, y que es tan difícil a veces compartirlas con las personas, porque tenemos una formación, como lo dice el maestro, que nos quedamos en lo teórico, y lo práctico y la sensibilidad de transmitirlo al alumno, al padre de familia, al del puesto de chicles, a la taquillera del metro, es tan difícil. Y lo que viene a comentarnos el autor del libro es tan importante que lo tomemos en cuenta, que si estamos inmersos en la educación, tenemos que estar inmersos en la cultura, en la política y en todos los ámbitos que tienen que ver con la sociedad. Porque si estamos fuera o no estamos inmersos en alguno de ellos, nos está fallando algo. Yo en las mañanas soy docente de primaria, y en las tardes me dedico a visitar museos y a visitar bibliotecas, a llevarme un poquito de lo que mis alumnos no pueden conocer, porque yo trabajo en la zona de Ejército de Oriente. Entonces es una zona muy complicada, donde no pueden salir ni de su departamento porque la delincuencia está muy grave. Entonces lo que yo hago es tomar fotografías, llego y les comento, y cuando hay oportunidad los cito en un espacio y vamos a ver murales de Bellas Artes. Entonces es tan importante a veces que nosotros conozcamos tantas cosas y que de esa forma le hagamos llegar a las personas con las que nos encontramos. Hay veces que está muy saturado el metro y nos ponemos muy incómodos y de malas, y a lo mejor también en ese espacio podemos compartir algo de lo que aprendemos aquí, porque es parte de nuestro papel como educadores. Entonces me quedo con eso, y pues muchas gracias por compartir. Gracias a usted.